Hay algunas controversias que se han manifestado dentro de lo que se conoce como la historia del pensamiento cristiano. Algunas de ellas más lejanas, otras más cercanas. Voy a hablar de una de ellas, una de las más cercanas, y es con respecto a la salvación del hombre, ¿no? Al misterio de lo que es la soteriología. Y en este punto quiero básicamente hablar si en realidad el hombre es escogido para ser salvo y escogido para ser condenado, o la salvación es una gracia que Dios le ha otorgado a todo el mundo. Soy el pastor Luis Soledad Román. Hoy en nuestras reflexiones teológicas queremos hablar entonces de la capacidad que tiene el hombre de escuchar y por medio de escuchar la posibilidad de salvarse. Hoy vamos a leer un pasaje de la Escritura acá, y son pasajes que a veces se tornan controversiales, ¿no? Porque, por ejemplo, el libro de Romanos es un libro de que por sí solo tiene controversia, porque tiene profundidades teológicas que no todos pues están dispuestos a aceptar. Y yo no diría tanto a entender, sino a aceptar. Que a veces, lamentablemente, las posiciones teológicas que se pueden tener como que fuesen más fuertes que la misma verdad, y nosotros en ocasiones como pensadores teológicos, como estudiantes de la teología, pareciera que amamos más nuestro prestigio si nos equivocamos o no, o amamos la verdad de Dios y el proyecto de Dios para salvación para toda la humanidad. Quiero leer acá en este libro de Romanos, en el capítulo 10, que es muy trascendental con respecto a estas cosas, ¿no? Ahora, el versículo 11 dice de esta manera, ¿verdad? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio, es decir, buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto es lo que dice el apóstol Pablo con respecto a este postulado, ¿no? Pero fíjese la forma como el apóstol Pablo encierra todo en una premisa universal. Y desde esa premisa universal vamos a partir en la exposición del día de hoy. Voy a tratar de ser breve, de ser corto, porque es muy largo el tema y no vamos a poder dilucidarlo todo en pocas palabras. Por eso estoy trabajando con el libro del Tratado de la Salvación como proyecto eterno y soberano de la voluntad de Dios. Y allí puedo tocar algunos aspectos más importantes. Ese libro está en trabajo todavía, está en camino. Entonces, fíjense cómo dice el apóstol Pablo, pues, que la Escritura ya menciona esta palabra y dice que todo aquel que creyere en él no será avergonzado. Ok, entonces fíjense que vamos a exponer nuestras ideas desde algunas perspectivas que son inalienables, o sea, no pueden evadirse. Y una de ellas es esta precisamente que estamos leyendo ahora, y la otra consiste en que el apóstol Pablo dice que la fe es por el oír. De allí el planteamiento de mi posición, que todo el que puede oír puede tener fe, y todo el que puede tener fe puede ser salvo. Aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces todo va a partir desde la premisa que Dios ha dado al hombre y ha otorgado al ser humano la capacidad de creer, y desde la capacidad de creer la posibilidad de ser salvo. En este caso, por supuesto, salvos por la gracia del Señor Jesucristo, pero tiene que haber un elemento en el hombre, y ese elemento es creer. Dios no puede creer por nosotros. Nosotros tenemos que creer a Dios. Entonces, ese planteamiento calvinista
de la doble predestinación y de la gracia limitada no tiene sentido, por lo menos en este pasaje bíblico, cuando el apóstol Pablo está diciendo que todo aquel que en él cree no será avergonzado. Ahí está diciendo que la gracia no es limitada, es para todos. Y la otra parte, al decir que todo aquel que puede oír, porque la fe es por el oír, entonces tampoco será avergonzado porque puede tener fe. Y al producir fe, entonces puede ser salvo. Vamos a tratar de manejar un poco este aspecto, ¿no? Porque hay una gran cantidad de cosas que se van mezclando unas entre otras. Y el tema, por supuesto, se entremezcla con otras doctrinas que también son fundamentales, que también son importantes, pero vamos a tratar de hilar muy bien, cosa de que no penetrar un poco a las otras doctrinas, pero por supuesto, donde tengamos que tocarlas, las tocaremos. La historia de la redención tiene pensamientos muy profundos y allí estamos viendo la universalidad del pensamiento divino, del pensamiento de Dios. Y esto lo vamos a ver desde la historia antigua, es decir, la historia de la redención, hasta el pensamiento escatológico de las Escrituras. Porque aún hasta en ese planteamiento escatológico estamos viendo la promesa cumplida en Jesucristo y el propósito de Dios para salvar a todas las naciones. Ahora, una vez que se comete el pecado en Edén, surge una esperanza, ¿no? No por el pecado, sino por la gracia del Señor Jesucristo. Es evidente que el pecado que trajo a Adán y Eva produce una crisis universal. Ahí habían solamente dos personas, sin embargo el universo ya estaba ahí, el mundo ya estaba ahí. Es una crisis universal. De modo pues que cuando Dios viene en contacto buscando al hombre y buscando a la mujer para resolver la crisis, evidentemente emite juicios, juicio al hombre, juicio a la mujer y juicio a la serpiente. Nadie quedó sin el juicio de Dios. Sin embargo, la promesa que surge, que Dios le dice a Eva, vas a parir un muchacho, vas a parir un niño, y de ese niño en adelante va a surgir la salvación. Él va a matar a la serpiente, él le va a traer la paz y la esperanza a la humanidad. Entonces, fíjese cómo ya desde esa perspectiva tenemos la premisa de que el universo que estaba ahí, el universo humano, eran solo dos personas. Y esas dos personas reciben la promesa de salvación. Es decir, que si el mundo se hubiese detenido en esas dos personas, indicaría entonces que los dos habían sido escogidos para salvación. Y si después de eso los hombres fueron escogidos para ser condenados, entonces eso es otro pensamiento distinto a Dios. No es el propósito original, no es el proyecto original de Dios. Y esto lo estoy diciendo simplemente como un supuesto negado. Esto no es posible, esto no es una realidad. De allí en adelante vemos el proceso de Dios, el pensamiento del ser humano, cómo se va trazando a través de los tiempos. Dios trata con un hombre llamado Enoc. Dice la Biblia que caminó ese hombre con Dios y Dios lo llevó. Luego trata con un hombre llamado Lamec para que le ponga el nombre a su hijo Noé. Trata con el hombre Noé, y después de Noé trata con el hijo de él llamado Sem. Es decir, que el diluvio fue otra crisis que se presenta en el mundo y otra vez un castigo de Dios, un juicio para resolver la crisis, pero surge otra vez una promesa. Y entonces cuando Dios le dice que a través de Sem, que Dios habitaría en las tiendas de Sem, y a través de Sem habría una línea genealógica donde habría de nacer el Salvador del mundo. Pero luego surge otra vez, el hombre comenzó a corromperse de nuevo y surge la Torre de Babel. La Torre de Babel es la tercera crisis, pero nuevamente surge la tercera promesa. Es decir, que después, pasando un tiempo, no sé exactamente cuánto, después de la Torre de Babel, Dios llama a un hombre y trata con él. Ese hombre se llama Abraham, y a ese Abraham Dios le dice, ve delante de mí, sé perfecto, sal de la tierra de tu padre y de tu parentela, ven a la tierra que yo te mostraré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hasta aquí estamos viendo cómo el proyecto de Dios es universal. ¿Por qué? Bueno, porque más allá que está haciendo un pacto de una manera individual, la premisa universal se mantiene,
Y él dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios sigue abarcando en su idea a todas las familias de la tierra. Ahora, en el segundo segmento del cual vamos a hablar, ahondaremos un poquito más porque ya vamos a hablar básicamente de la descendencia de Jacob, la descendencia, perdón, de Abraham, de Israel, y desde allí vamos a construir una idea y nos daremos cuenta que no es nada nuevo. Siempre el proyecto ha estado ahí.